Bien, acá tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a tener datos, tenemos datos de precio unitario, cantidad vendida, costo variable unitario, el costo fijo operativo, financiero, la tasa de impuestos, activo total y patrimonio. Tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. ¿Qué se nos pide? Se nos pide elaborar el estado de resultados, el margen, calcular el margen de contribución unitario, el punto de equilibrio en cantidad, el punto de equilibrio en ventas, el margen de seguridad, el apalancamiento operativo, financiero total y las rentabilidades del activo y del patrimonio, que son dos indicadores que hemos visto con los indicadores de rentabilidad. Todo eso debemos calcularlo para la empresa A y para la empresa B. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Dentro del estado de resultados, pues nosotros vamos a tener el ingreso por ventas. ¿Sí? El ingreso por venta, vamos a multiplicar el precio por la cantidad y vamos a tener su ingreso por ventas. Lo mismo vamos a tener el costo variable total, multiplicando la cantidad por el costo variable unitario, y con eso vamos a tener el margen de contribución total o margen total de contribución. ¿Sí? 16.500 en el caso de la empresa A, el costo fijo operativo, y vamos a tener la utilidad operativa. Costo fijo financiero y vamos a tener la utilidad antes de impuesto. Calculamos el impuesto del 30% y vamos a tener la utilidad neta. ¿Sí? Es decir, estamos elaborando el estado de resultados en base a la información que se nos proporciona de la empresa. Tenemos los datos de la empresa A, acá tenemos los datos de la empresa B. En base a esa información, elaboramos el estado de resultados para A y el estado de resultados para B. Lo mismo en el caso de la empresa B. ¿Ok? Pues acá tenemos dos empresas. Empresa A y empresa B. Cada una con su estructura respectiva de costos. ¿Sí? Con su estructura respectiva de costos. Con un volumen de ingresos producto de la cantidad vendida y el precio. Y las correspondientes utilidades. Después de eso, una vez hemos elaborado el estado de resultados, se nos pide calcular el margen de contribución unitario. Pregunta, ¿cómo calculamos el margen de contribución unitario? ¿Quién me dice cuánto es el margen de contribución unitario de la empresa A en base a esos datos? 15. ¿Por qué? Precio unitario menos costo variable unitario. Excelente. Entonces, nosotros vamos a calcular el margen de contribución unitario, precio unitario menos costo variable unitario para A y para B. Posteriormente se nos pide, ya tenemos este punto aquí, calcular el punto de equilibrio en cantidad y el punto de equilibrio en ventas. ¿Sí? Por favor, con la fórmula que les di en la clase pasada, quiero que me calculen el punto de equilibrio en cantidad para la empresa A. Ahí tienen los datos. Punto de equilibrio en cantidad para la empresa A. En cantidad de equilibrio me da 666,7. Bien. Y para poder calcular el punto de equilibrio en ventas, multiplicamos eso por el precio, ¿cierto? Y nos daría 13.335. ¿Sí? Por favor, todos háganlo para asegurarse que van a llegar a los valores. Acá solamente estamos haciendo cálculos, después vamos a ver las consultas que debemos responder en base a estos cálculos. Para la empresa A, entonces 667 serían valores redondos y 200 en el caso de la empresa B y 4.000 en el punto de equilibrio en ventas. ¿Ok? ¿Qué nos piden una vez tenemos nosotros el punto de equilibrio en cantidad y en venta? El margen de seguridad. ¿Sí? El margen de seguridad. Por favor, consideremos el margen de seguridad. De ahí podemos extraer la información. ¿Sí? Aquí para la empresa A tenemos las ventas de equilibrio. ¿Sí? Y tenemos el ingreso por ventas. Con esa información podemos calcular el margen de seguridad. Por favor, calcúlenlo para la empresa A. No se olviden que el margen de seguridad se expresa en porcentaje.
Un 39%. Muy bien. A ver, para la empresa B, por favor. $82. ¿Todos llegaron a esos valores? Por favor, si alguien tiene problemas para hacer los cálculos, para llegar a esos resultados, hable, ¿está bien? Una vez tenemos el margen de seguridad, se nos pide calcular el apalancamiento operativo, financiero y total. Apalancamiento operativo, financiero y total. Ahí tienen la información. En base a esa información, por favor, calculemos el apalancamiento operativo, financiero y total. Licenciado, para sacar el grado de apalancamiento financiero, ¿cuál era la fórmula? ¿Utilidad operativa sobre qué? Ya tienen. Ok. Sí, gracias. El grado de apalancamiento operativo sería 2,5. Ya. Con 2 decimales, 2,54, ¿no? Sí. El financiero 1,73. 1,73, muy bien. Y la total 4,4 me estaría. 4,4. Excelente. ¿Ya? Les voy a dar los datos para la empresa B. Son esos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Está bien. Bien, ahora nos toca calcular la rentabilidad. Rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Tenemos nosotros la utilidad neta 2.625. Sí, esa es la utilidad neta de la empresa A, ya, 2.625. Acá tenemos los datos del activo y del patrimonio. Calculen la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio para A, por favor. Les repito, la utilidad neta es 2.625.
La rentabilidad del activo sería 0,17%. 17,50%. Eso. ¿Llegan a ese valor? La rentabilidad del patrimonio, por favor. $52,5. 52,5. Sí, entonces ahí tenemos utilidad neta entre el activo total, utilidad neta entre el patrimonio. También tenemos los datos para la empresa B. Bien, aquí tenemos nosotros dos opciones, empresa A y empresa B. Hemos hecho los cálculos según se nos pide y ahora nos toca responder 5 interrogantes. La primera dice, las empresas ¿tienen potencial para cubrir su costo fijo y luego generar resultados? Explique. Si nosotros vemos los datos que hemos calculado, ¿cómo podemos saber si estas empresas tienen potencial para poder cubrir su costo fijo y también para generar utilidades luego? ¿Cómo podemos saber eso? El margen de contribución sería la utilidad más costo variable, costo fijo. El margen de contribución unitario. El concepto es la clave. Es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario. ¿Sí? La diferencia entre el precio y el costo variable unitario. Y contribuye a cubrir los costos fijos y luego a generar una utilidad. Es decir, siempre y cuando nosotros tengamos un margen de contribución unitario positivo, tenemos potencial para cubrirlo. ¿De qué depende? De la cantidad que vendamos. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta nosotros tendríamos que contestarla indicando que las empresas sí tienen capacidad o sí tienen potencial para cubrir sus costos fijos y generar utilidades, toda vez que tienen un margen de contribución unitario positivo. ¿Ok? Positivo. Segunda pregunta. ¿Cuánto podrían reducir sus ventas sin entrar en una pérdida operativa? ¿Cuánto podrían reducir sus ventas estas empresas sin entrar en una pérdida operativa? Les pregunto. Un 39%. Excelente. Un 25%. Un 39% la empresa A sería la respuesta y un 82% la empresa B. ¿Qué es el margen de seguridad? Es ese valor o ese límite por encima del punto de equilibrio que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, la empresa A podría reducir sus ventas hasta un 39% y no entrar en pérdida. La empresa B podría reducir sus ventas hasta un 82% y no entrar en pérdida. Esa sería la respuesta para la empresa o para la pregunta 2. ¿Cuál empresa considera que tiene mayor nivel de riesgo? ¿Cuál de estas dos empresas tiene un mayor nivel de riesgo? La empresa A, por su porcentaje de margen de seguridad. Muy bien. ¿Cómo más podemos contestar esta pregunta? El grado de apalancamiento es mayor. El nivel de apalancamiento es mayor. Excelente. ¿Sí? Lo podemos comparar. Fíjense, la respuesta la podemos dar la respuesta con el apalancamiento. ¿Sí? Esta empresa A tiene mayores costos fijos.
el mayor costo fijo, les decía yo, implica un mayor grado de apalancamiento. Y el mayor grado de apalancamiento implica un mayor nivel de riesgo. Entonces, la empresa A es una empresa que tiene un mayor nivel de riesgo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del margen de seguridad, que también dijimos es un indicador de riesgo, la empresa A solamente tiene un margen de seguridad de 39%, menor que B, que es del 82%. Entonces, eso pueden responderlo con el apalancamiento o el margen de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuál empresa considera que tiene mayor potencial de generar rentabilidad? ¿Cuál de estas empresas tiene un mayor potencial de generar rentabilidad? No La empresa está aquí la respuesta, por si acaso. Esta es rentabilidad ejecutada, dada. Les estoy hablando de la rentabilidad, la capacidad, la posibilidad que tengan, el potencial que tengan de generar utilidades a futuro. ¿Cuál? rentabilidad del patrimonio. La empresa A. Ya, pero no con esto. La respuesta es correcta. La empresa A es la empresa que tiene mayor potencial de generar rentabilidades. ¿Pero por qué? Apalancamiento total. Por el grado de apalancamiento. Mayor rentabilidad. Exacto, exacto. No se olviden que hay una relación importantísima, básica y que se mantiene en la finanza. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. La empresa A es la empresa que tiene mayores costos fijos, que tiene más apalancamiento, que tiene más riesgo al mismo tiempo, pero ese mayor nivel de riesgo también conlleva un potencial de generar mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Esa respuesta la vamos a contestar a partir del apalancamiento total que tiene la empresa. ¿Ok? Aquí está una clave. ¿Cuál empresa recomendarían para invertir? Ahora sí, pongamos todo. Ahí tenemos nosotros el nivel de apalancamiento, el punto de equilibrio, el margen de seguridad y también la rentabilidad para cada una de las empresas. Ahora sí ya una rentabilidad ejecutada. ¿Cuál empresa recomendarían invertir ustedes? ¿O en cuál empresa invertirían? ¿En la empresa A? ¿En la empresa B? Para una mayor ganancia sería el de la empresa A, ¿Invertiría usted en la empresa A? pero correría más riesgo. ¿Invertiría en la empresa A? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien invertiría en la empresa B? Yo invertiría en B. Yo le Bien. invertiría en la B por su margen de seguridad y su bajo grado de apalancamiento total. Excelente. Las decisiones van a tomarlas ustedes respecto a la inversión teniendo en cuenta varios criterios. ¿Se acuerdan cuando vimos inversiones? Varios criterios. Dos de esos criterios que estaban ahí eran justamente los beneficios que nos generan, la rentabilidad que nos genera, y otro era el riesgo que nos genera. Entonces, en las opciones que nosotros tenemos para invertir, tenemos opciones de diferentes niveles de riesgo y diferentes niveles de rentabilidad. Está bien si una persona dice, yo recomendaría a la empresa A. ¿Por qué? Aunque me arriesgo más, voy a obtener mayor rentabilidad. Esa es la mayor probabilidad, que yo tenga más rentabilidad en A, aunque me arriesgue más. Pero también está bien si una persona me dice, no, yo prefiero B. Yo prefiero B, ¿por qué? Porque igual voy a tener rentabilidad, quizás no tan alta como en A, pero el riesgo es mucho menor. Miren ese margen de seguridad que tiene la empresa, hasta un 82% puede bajar, ¿me entienden? O sea, están bien ambas respuestas siempre y cuando la justifiquen desde el punto de vista de la relación riesgo-rendimiento. Consulta, por favor, jóvenes, sobre este ejemplo que acabamos de ver. ¿Ninguna? Bien. Licenciado, Adelante. ¿usted en cuál de las dos empresas invertiría? En la empresa B. Por la seguridad. En la empresa B, por el nivel de seguridad que mantiene, exactamente. Ojo, no les estoy diciendo es lo correcto, ¿no? Es lo que yo haría.
No le estoy diciendo que es lo correcto. Cuidado. Pero también esas decisiones cambiaría sobre la personalidad del gerente financiero, ¿no? Ah, muy bien. Sobre el inversor, las decisiones de quien decide, sea el inversor o, como usted bien dice, el gerente financiero. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que forma la decisión? Mire que toca un punto muy importante. Usted habla de la personalidad. Usted habla de la personalidad. Si nosotros leemos libros sobre inversores, los grandes inversores que hemos tenido en la historia han escrito libros, ¿sí? Yo les puedo pasar, tengo un libro, si a los que gusten me escriben, les paso, que es el mayor inversor que está con vida actualmente de la bolsa de valores y que ha obtenido la mayor rentabilidad histórica en la bolsa. ¿Qué es lo que determina al inversor? Al inversor lo determinan. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos cuando vimos el concepto de finanza? ¿Qué es lo que forma al financista? Forma la experiencia, lo forma los conocimientos que adquiere, el manejo de herramientas que adquiere. Todo eso de ahí forma al financista para tomar decisiones. Pero también es cierto que hay una cuestión de personalidad, que influye. Hay personas que les gusta el riesgo, no solo en el ámbito financiero, en ámbitos en general, les gusta el riesgo, se sienten cómodas en el riesgo. Hay otras personas que no se sienten cómodas con el riesgo. ¿Está bien? Sin embargo, los grandes inversores recomiendan dejar la parte emocional lo más chica posible. Minimizar esa parte emocional. No decidir con la emoción. Decidir en base a información. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vayan a tomar una decisión en el ámbito financiero, traten de no hacerlo desde el punto de vista emocional. Es mi amigo, mi mejor amigo el que me lo ofrece. Seguro que nos va a ir bien porque somos amigos hace 10 años. Un año después pierden a su amigo y su dinero también. ¿Entienden? Entonces, traten de no decidir con la emoción. Eso es algo que no lo podemos desprender de nosotros. Está con nosotros todo el tiempo, pero traten de que sea lo más pequeño posible en el momento de tomar una decisión. Una decisión ustedes la van a tomar en base a su conocimiento y en base a su experiencia. Tanto conocimiento como experiencia va a implicar de que ustedes puedan tomar una buena decisión desde el punto de vista financiero. ¿Alguna otra consulta? Bien, jóvenes.